La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Henry Merán, miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo y diputado también por esa misma organización por la provincia de San Juan de la Maguana. Buenos días, doctor Henry Merán, un placer tenerlo de nuevo en el programa. El placer es nuestro, mi distinguido Ramón, distinguida Jacqueline. Un grato honor, como siempre, compartir con ustedes en el día. Perfectamente, Henry. Yo quiero... Hay muchos temas, pero yo quiero caer en lo que pasó el viernes en la Cámara de Diputados, porque se daba por un hecho que no se iba a aprobar la extensión porque había una mayoría de la oposición. Sin embargo, aparentemente solamente 2 diputados del Partido Reformista fueron los que cambiaron el curso de los acontecimientos, o hubo diputados, otro diputado de la oposición que también dieron su voto a favor de la extensión. Bueno, como bien pudo apreciar el pueblo dominicano, toda la opinión pública, el viernes pasado tuvimos una de las sesiones más incidentadas que hemos tenido en la Cámara de Diputados, y todo a raíz de el conocimiento de un sexto proyecto de resolución procurando extender el plazo de el estado de emergencia nacional que se deriva de un estado de excepción, según lo establece el artículo 262 de la Constitución. Nosotros, como bloque partidario de la Fuerza del Pueblo, al igual que los demás bloques de oposición, pues estuvimos manteniendo desde mediados de marzo, cuando se declara la pandemia mundial del COVID-19, una actitud propositiva de apoyo y apuntalamiento a la gestión y administración de la crisis que le corresponde al Poder Ejecutivo constitucionalmente y en virtud de la Ley General de Salud. Desde luego, me permito señalarles que en lo sucesivo, a partir de la aperturación del estado de emergencia nacional, el gobierno sometió una serie de extensiones de plazos que, como señalaba, la aprobábamos con observaciones, dicho sea de paso, las cuales no fueron nunca atendidas por el mismo Poder Ejecutivo, y estos plazos, estas extensiones de plazos, devinieron en la práctica siendo utilizadas por el gobierno dominicano para apuntalar, para procurar revivir una candidatura natimuerta, como lo es la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente, cuando surge la solicitud de una nueva extensión de plazo, coincide de manera increíble, inconsistente, ilógica, incongruente, con que por un lado el gobierno dominicano inicia un proceso de reapertura de la economía, señalando que era un proceso de reapertura gradual de la economía, que finalmente en la práctica se ha podido constatar que se ha producido prácticamente una apertura en un 90-95% y la vuelta de las actividades cotidianas de todo el pueblo dominicano. Pues por un lado dispuso la apertura de la economía, pero por otro lado ha venido procurando de forma insistente mantener un estado de emergencia nacional abierto, que solo procura, en primer lugar, restringir derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos consignados en la Constitución, inalienables a cada ciudadano, a cada dominicano y dominicana, y por otro lado, procurando también tener una serie de ventajas, de privilegios, de manejos expeditos y fáciles que le provoca, que le provee un estado de emergencia nacional en el uso y utilización de los recursos del Estado en favor, desde luego, de manera ilegal, atropellante y abusiva, de su candidato presidencial, que no hay forma, a pesar de la inversión de grandes cientos y miles de millones de pesos, de que pueda posicionarse favorablemente en el gusto
gusto y la simpatía del electorado dominicano. Pues bajo esas premisas y situaciones llegó ese proyecto de resolución que, dicho sea de paso, tiene un vicio de fondo en términos de su clasificación constitucional como fuente del derecho, que ya eso va a estar siendo sometido próximamente por nuestro partido ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Pues dentro de... Sí, no podían ser, Henry, no pueden ser 17 días, tenía que ser menos de 15 días. Sí, ahí voy también, mi distinguido Ramón, a explicar esa parte. Pues dentro de ese amasijo de situaciones es que llega este proyecto al Congreso de la República. Nosotros como oposición definimos una estrategia, una línea de acción que la veníamos definiendo desde el penúltimo plazo que se solicitó, penúltima extensión. Debo señalar, mi distinguido Ramón y Jacqueline, que los 4 bloques de oposición al interno de la Cámara de Diputados hemos venido trabajando de forma, diríamos, consensuada sobre los grandes temas nacionales que son de alto interés para la República, y desde luego en este caso también actuamos de esa manera. Pues finalmente ocurrió en la sesión que el gobierno pudo captar, pudo obtener los votos que le hacían falta para completar el quórum mínimo para poder conocer la agenda y discutir y aprobar el proyecto. Hay que señalar que en la Cámara de Diputados el partido oficial y sus bloques de aliados, sus partidos aliados, no tienen la mayoría mínima, la mayoría indispensable de los 96 diputados para sesionar válidamente. Por vía de consecuencia, tienen que recurrir a... ¿Cuánto le faltaban, Henry? A captar adeptos, a captar diputados de otros bloques para poder incluso sesionar válidamente. Ellos tenían, mi distinguida Jacqueline, que es lo que mantienen siempre de manera ordinaria en las sesiones, entre 90 y 92 diputados. Estamos hablando que en el mejor de los casos a ellos siempre les faltan entre 4 y 6 diputados para poder sesionar. Es decir, que no hay posibilidad que sin contar con votos de los bloques de oposición ellos puedan aprobar siquiera una resolución. Entonces, en ese sentido, pues captaron unos 5 votos del Partido Reformista y fue lo que les permitió finalmente aprobar la agenda del día, someter a discusión el proyecto, liberando el proyecto de todo tipo de trámites. Evidentemente, se fue una aprobación totalmente accidentada y al vapor, y terminaron aprobando 17 días, se terminó aprobando 17 días en franca violación a la ley 2118, que es la ley orgánica que regula los estados de excepción en la República Dominicana, violando el artículo 28 de esa ley, que establece claramente que nunca puede ser mayor el plazo aprobado que el plazo que se aprobó con anterioridad, lo que significa que si en la penúltima aprobación se dispuso y aprobó 12 días, jamás podía haberse aprobado 17 días como fue lo que finalmente se hizo. Entonces estamos ante una resolución aprobatoria de la extensión de un plazo del estado de emergencia nacional que tiene 2 vicios importantes de constitucionalidad, uno de constitucionalidad propiamente dicho y otro de violación a la ley adjetiva 2118. Por un lado, claramente se deduce que la resolución viola el artículo 112 de la Constitución, porque una resolución, a través de una resolución no puede regularse o restringirse el ejercicio de derechos fundamentales, porque el 112 de la Constitución establece que todo lo que tiene que ver con el ejercicio y regulación de derechos fundamentales tiene que ser a través de una ley orgánica, lo que obliga a que su aprobación tenga que ser a través de una mayoría calificada de las 2/3 partes al interno del Congreso Nacional, y por otro lado,
claramente está violando la ley orgánica sobre estado de excepción que establece, reitero, que no se podía aprobar más de 12 días, que fue el último plazo que se aprobó del estado de emergencia nacional. Pues estamos, mis queridos amigos Ramón, Jacqueline, ante un gobierno retorcedor de la institucionalidad y el Estado de Derecho en la República Dominicana. Estamos en presencia de un gobierno que bajo la variación vulgar de la institucionalidad y el sistema legal en toda la República Dominicana está procurando ventajas para perpetuarse en el poder, en primer lugar a través del presidente de turno, que hizo todo lo habido y por haber para mantenerse en el ejercicio del poder a través de, primero, de una reforma constitucional que todos conocemos, atropellante y retorcedora también de lo que originalmente era la evolución democrática natural del pueblo dominicano, y ahora el año pasado también procurando una segunda reforma constitucional consecutiva para mantenerse en el poder, gracias a la gallardía y el arrojo del pueblo dominicano, liderado por el futuro presidente Leonel Fernández y desde luego respaldado por un equipo de diputados desde la Cámara de Diputados, que estuvimos al frente de controlar y combatir este adefesio histórico institucional de la República Dominicana de reformar nueva vez la Constitución. Pudimos parar esa reforma constitucional, pero desde luego el gobierno, sobre todo la cúpula que está enquistada en el Palacio Nacional y la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que ha venido es procurando ahora a través de un candidato artificial construido al vapor, sin ningún tipo de fundamento orgánico en ese partido ni en la sociedad, pues perpetuarse en el poder ya no de forma directa a través con el presidente de la República, sino a través de este candidato que claramente no tiene posibilidades de éxito en el próximo torneo electoral. No hay forma de que una candidatura que surgió, que nació de un fraude vulgar y colosal, aberrante, probado, no solo por nosotros como partido, sino por el mismo documento que publicó la OEA en 41 puntos, donde describió perfectamente las irregularidades de todo ese proceso, que devino también en las mismas irregularidades, fruto de esa investigación del proceso frustrado de febrero. Entonces no hay forma de que una candidatura que se ha construido bajo ese tipo de atropello y vulneración de principios elementales democráticos pueda tener éxito. Desde luego, el gobierno está empecinado y tiene la creencia de que puede asaltar las elecciones desde un estado de emergencia nacional, aperturado prácticamente hasta la última semana de las elecciones. Estamos hablando, obstaculizando la posibilidad de medianamente los candidatos de oposición hacer un proselitismo como conocemos de forma tradicional, ¿verdad?, en toda la geografía nacional, o a través de todas estas maniobras y mecanismos, tratar de que su candidato pueda tener medianamente posibilidades. Eso no es lo que se aprecia, eso no fue lo que se apreció evidentemente en la sesión de la Cámara de Diputados, y nosotros, desde luego, por la vía jurisdiccional vamos a atacar esa resolución. Ya de hecho, el candidato senatorial del Distrito Nacional, futuro senador Vinicio Castillo, ya sometió un recurso ante el Tribunal Superior Electoral que va en este sentido, y las instancias correspondientes de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, pues también se aprestan a someter sendos recursos en ese sentido. Doctor, muchas de las cosas que usted denuncia como distorsiones en esta campaña electoral se supone que iban a ser corregidas
con la aprobación de una ley de partidos, que se trabajó muchísimo, en muchos sectores hicieron sus aportes. De hecho, usted trabajó activamente en ese proyecto. ¿Ese proyecto ha servido de algo o es letra muerta en esta campaña electoral? Bueno, mi distinguida Jacqueline, la práctica en el ejercicio de lo que es la ley 38, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos 3318, y lo que se está en plena ejecución o se debe tener en plena ejecución en este momento, que es la ley de régimen electoral, la 1519, está claro que esta última no ha sido acopiada, no ha sido ejecutada tal cual ella misma lo establece por la Junta Central Electoral. Todo lo que está ocurriendo en esta campaña y más es decir, aún, la ley electoral, pero la ley de partidos sí, doctor. No, porque la ley de partidos dejó de estar en plena aplicación a partir de la aperturación de lo que es el proceso general en términos presidenciales y congresionales. La ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos prima a lo interno y en el ejercicio de la dinámica diaria de los partidos y todo el periodo de pre-campaña electoral. Estamos hablando que tan pronto... ¿Y para eso sirvió, doctor? No, en lo absoluto, ¿Sirvió? Pero lo que ocurrió... Es decir, fue un fracaso también. Pero en la aplicación y en la administración del proceso primario, en el caso de la Junta Central Electoral, pues totalmente no fue cubierto ese proceso de acuerdo a lo que establece la propia ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Estamos hablando que tanto esa ley, durante el periodo que regía perfectamente, que es el periodo de precampaña y realización de procesos primarios y selección de candidatos a lo interno de los partidos, la Junta Central Electoral no aplicó la ley de manera correcta, ni monitoreó, ni fue garante de procesos transparentes, democráticos y diáfanos en el caso del proceso primario del Partido de la Liberación Dominicana, porque todo ese proceso, fruto de la negligencia, las distorsiones y la falta de acopiamiento de los procesos internos elementales no fueron aplicados por parte de la Junta Central Electoral, y todo eso devino en un fraude colosal, vulnerando la voluntad de los miembros del PLD y toda la ciudadanía, porque fue un proceso de primario abierto, despojando al presidente Leonel Fernández de una candidatura que amplia y claramente ganó, y todos esos errores propiciados por acción u omisión por la Junta Central Electoral en la aplicación de la ley 3318 devinieron finalmente con la división del propio Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que todos esos errores terminaron con la división de lo que era el principal partido político en la República Dominicana. Posteriormente, ya con las candidaturas oficializadas y o proclamadas, al entrar en plena vigencia la ley 1519, que es la que actualmente rige en esta etapa del proceso electoral el sistema electoral dominicano, que es la 1519 de régimen electoral, pues claramente la aplicación de la misma ha sido totalmente ineficiente. Aquí venimos observando en los últimos meses lo que sería desde el propio inicio de la campaña general, violaciones flagrantes a la ley 1519. Lo primero es que el uso, abuso de los recursos del Estado está gravemente penado, no solo controlado, sino penado en el régimen de sanciones que parte a partir del artículo 230 y siguiente de la ley de régimen electoral. Y la Junta Central Electoral ha hecho, desde luego, un penoso papel en ese sentido. Ni siquiera ha realizado un llamado de atención hacia el control en el uso y abuso de los recursos públicos. Estamos ante, desde luego, una serie de solicitudes, de reclamos que la fuerza del pueblo a través de instancias le ha señalado a la Junta Central Electoral y otros partidos de oposición, donde la Junta Central Electoral prácticamente
no se ha proclamado en el 90% de los casos. En definitiva, yo de manera muy particular entiendo que la aplicación de la 1519 del régimen electoral en este proceso, y peor aún, lo que sería el régimen de sanciones que dispone esa misma ley sobre delitos y crímenes electorales, no ha sido mínimamente aplicada. Incluso, también debo señalar, nosotros tenemos ya designado una procuraduría especializada para delitos electorales. ¿Y cuál ha sido los resultados o cuál es el proceso abierto que tiene esa procuraduría especializada para asuntos electorales? No tiene ninguna investigación, ningún proceso investigativo sobre ningún tipo de delito, crimen electoral que establece la ley aperturado, lo que significa que la aplicación en términos de régimen sancionador de esta ley ha sido totalmente nulo, totalmente inexistente. Henry, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo reciben ustedes esa avalancha de encuestas, algunas del oficialismo que colocan a la Fuerza del Pueblo y su candidato en un tercer lugar lejano, pero también encuestas provenientes del litoral del PRM, que es aliado a ustedes en 25 candidaturas senatoriales, que también colocan al doctor Leonel Fernández en un entorno entre 8 y 10%? Bueno, en primer lugar tenemos, mi distinguido Ramón, que establecer que estamos en presencia de tres importantes y grandes coaliciones de partidos. Una coalición que la encabeza la Fuerza del Pueblo con 6 partidos, una coalición que la encabeza el PRM con 5 partidos y una coalición que encabeza el oficialismo con alrededor de 9 partidos. Estas tres coaliciones, como es natural, están procurando posicionarse en la simpatía del electorado dominicano. Ahora bien, algunas coaliciones, en este caso la oficialista, publicando una de las estrategias de campaña que ha utilizado es desatar una guerra de encuestas donde de manera desesperada procuran señalar y proyectar su candidato incluso como un candidato puntero en la simpatía nacional, lo cual resulta extremadamente absurdo y hasta ilógico bajo la racionalidad elemental de un ciudadano. Yo diría lo siguiente, mi distinguido Ramón. Cada bloque de partidos realiza sus encuestas. Hay encuestas que resultan aberrantes, desproporcionadas, como señalo, que son las encuestas del oficialismo. Hay otras encuestas que, como las nuestras, tienen un nivel recomendable y un nivel prudente y aceptable de credibilidad. En definitiva, todas las encuestas serias y hasta las menos serias claramente posicionan a la candidatura de la Fuerza del Pueblo que representa el presidente Leonel Fernández y a nuestra coalición de partidos como una candidatura que está en un sólido segundo lugar que entendemos sería invariable ya, Dios mediante el pueblo dominicano, de cara a los 19 días de campaña o de campaña condicionada como tenemos en estos momentos. Estamos hablando que nosotros rondamos entre un 29 y un 32%, 32.6% de promedio, reitero, en todas las encuestas que hacemos, y la media de las encuestas nos arroja un 32.1%, que es lo que se mantiene de manera considerable en las últimas encuestas que hacemos. Desde luego, las encuestas que tendrían que publicarse por parte nuestra o ser de conocimiento nuestro en los próximos días, pues arrojarán lo que ha sido como resultado positivo esta avalancha de dirigentes importantes y dirigentes medios y de base de nuestro anterior partido que están viniendo de manera hemorrágica hacia la Fuerza del Pueblo en procura
de apoyar a quien es su líder natural, su líder histórico después del profesor Juan Bosch, que es el presidente Leonel Fernández. Yo diría que hay un escenario prácticamente definido en este proceso electoral y es prácticamente imposible. También entiendo que varía en lo que queda de tiempo hasta las elecciones, y es que la fuerza del pueblo y su coalición va a clasificar de manera segura a una segunda vuelta, que es también claramente lo que se aprecia en el escenario político nacional. Por vía de consecuencia, nosotros clasificaremos hacia la segunda vuelta el 5 de julio y ganaremos las elecciones, Dios mediante, y el apoyo del pueblo dominicano, que lo viene expresando en toda la geografía nacional hacia el presidente Leonel Fernández. Ganaremos el 26 de julio en segunda vuelta a la presidencia de la República, y una cantidad importante, ahora el 5 de julio, de diputados y senadores de la República. Henry Merán, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos tenerte antes del 5 de julio y después del 5 de julio. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, mi distinguido Ramón, Jacqueline. Un grato honor y placer estar con ustedes y todo el pueblo dominicano. Gracias, doctor Merán. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.